que le doy la bienvenida y los saludo a nuestro colega y amigo Oscar Garrido Ledo, autor de la nueva arquitectura del baloncesto. Hola Oscar, ¿cómo va? Javier Juárez y Azul Garay te saludamos. ¿Cómo va eso? Hola, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, le voy a pedir mientras a Mike Scott que me dé un cachitín más de retorno, apenitas. Ahí está, perfecto. Bueno, hablábamos recién con Azu que tenemos mucha ilusión con esta charla. Oscar es autor de la nueva arquitectura del baloncesto de editorial Libros de Ruta y además colabora, yo no sé si de manera eventual o de manera permanente, en el triplazo que es contenido para redes que hace el colega Frank Guillén, que está justamente relatando la Liga Endesa. En donde yo al menos te he visto muy sólido, Oscar, como coequiper del bueno de Frank. Bueno, es que con ese equipazo ya puedes estar sólido, si no es muy complicado, ¿no? Pero sí, bueno, de momento sí, formo parte un poco de- 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 del grupo de colaboradores que tiene el programa. Es un programa con mucha ambición, que yo creo que están generando un formato muy singular y que están teniendo la capacidad de llegar, bueno, por el planteamiento, por el perfil de profesionales que participan en él, y la verdad es que está haciendo una experiencia muy bonita, muy divertida. Bueno, ya metiéndonos en lo que va a ser el primer tema, que es de alguna manera el pretexto o el motivo inicial, ¿cómo nace la nueva arquitectura del baloncesto? Un tema que yo creo que cada vez atrapa más y más gente, pero del cual, y en algún momento creo que lo vamos a hablar, me parece que el tema de datos en el básquetbol tiene un par de lecturas, porque hay mucha gente que le da una utilidad concreta, real, en muchos casos acotada para bien a la Big Data dentro del básquetbol, y después tenemos otro grupo de gente que de repente se basa pura y exclusivamente en los datos y que se olvida de algo muy importante en el básquetbol o en el baloncesto, que es mirar los partidos. Pero, ¿cómo se encara o cómo nació la idea de armar o de escribir un libro relacionado a esto? Bueno, al final, bueno, el trabajo del día a día, que está está totalmente vinculado con los datos, con el día a día de los equipos, bueno, te hace vivir un montón de experiencias, ¿no? Yo tenía aquí un muy buen amigo, mi amigo Pedro, que todos los días, como un pepito grillo, me decía: tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro. Pero la realidad, sobre todo, tiene que ver ya no solamente con esa insistencia de alguien como Pedro, sino porque cada vez tenemos más datos. Pero claro, tener más datos no tiene por qué significar tener más comprensión, no tiene por qué significar que el hecho de que midamos, que comprendamos mejor, ¿no? Y ahí, en esa coyuntura es donde, bueno, digo, es que esto tiene muchísimo sentido, ¿no? Un libro sobre baloncesto, sobre datos, con la idea de tratar de explicar, que de partida podríamos pensar, esto viene a explicar algo nuevo. Yo siento todo lo contrario, honestamente, ¿no? Yo pienso que la revolución no está en el dato ni en las métricas, creo que está en la pregunta que nos atrevemos a hacer después de analizar esos datos o esas métricas. Bien, vos hablás de los datos como un punto de partida, ¿no? Como todas las estadísticas que se encuentran en el básquet. Y ahora mencionabas la capacidad de interpretarlos. ¿Qué tenés que tener, qué hay que ver para poder llevar a cabo esos datos al análisis? Bueno, todo tiene una curva de aprendizaje. Ya son muchos años trabajando en el ámbito de los datos, enfrentándonos a un montón de proyectos, de casuísticas, de ligas, de países. Y esa curva de aprendizaje lo que te hace es, primero, entender que si bien los datos son una herramienta súper útil, lo más importante de todo es entender que, que no van a cambiar la esencia del juego, que en sí los datos nos obligan a pensarlo todo mejor, pero principalmente vienen a sumar, vienen a afinar nuestra lectura del juego. Y como herramienta que son,
no podemos convertirla en otra cosa que no sea en eso, en una herramienta. Es decir, el dato no puede dejar de lado todo el factor humano que tenemos, ¿no? Por tanto, ¿a qué llamo yo factor humano? El factor humano es cómo se entrena, cómo te relacionas con tus compañeros, qué tipos de situaciones se viven dentro de la propia liga, cómo convives con tu desarrollo, en qué etapa de tu carrera estás, ¿no? Entonces, en ese diálogo entre el dato y el contexto, entre esa evidencia y la duda que siempre tiene, o la incertidumbre, mejor dicho, que tiene la competición, ahí es donde nace toda esa cultura del análisis, ¿no? Una cultura que, más allá de confirmar, ¿no? Porque parece que decimos, no, esto como lo dicen los datos, y además es algo muy, muy habitual. Yo cuando hablo con los jugadores, normalmente cuando participo en un proyecto, entro en contacto con los jugadores y les explico por qué han llegado a ese proyecto, porque están ahí, ¿no? Y hay una frase que siempre es numbers never lie, ¿no? Los números nunca mienten, pero no busca confirmar, y menos lo que ya creemos. Lo que queremos con los datos es tratar de entender lo que aún no comprendemos y tanto cuando se gana como cuando se pierde, tratar de entender un poco ese baloncesto invisible que a veces los resultados acaban dejando en un lado oscuro y que verdaderamente tienen muchísima utilidad el poder seguir trabajando con ellos y el seguir exprimiéndolos. En ese sentido, ¿percibís que los protagonistas se sienten, imagino que sí, pero vos me lo podrás confirmar o refutar, se sienten mucho más cómodos o perceptivos a la hora de recibir ese dato y que de repente ese dato de alguna manera apoye determinada decisión técnica? Porque mi percepción, y él no deja de ser eso, una mera percepción, es que quizá había cierta reticencia hace unos años y que obviamente el hecho de ver al dato como algo novedoso en su momento, bueno, lentamente le fue dejando cierto lugar a esa recepción del dato que hoy por hoy ayuda a la mejora del jugador, del equipo, del entrenador, etcétera. Sí, bueno, obviamente todo tiene un proceso y dentro de las organizaciones los ritmos son totalmente diferentes cuando tú ya estás en un proyecto donde ya estás asentado en el trabajo del dato que cuando llegas por primera vez. Pero podríamos decir que como norma general, cuando un jugador recibe por primera vez un dato o un conjunto de datos, mejor dicho, ¿no? Normalmente suele ser algo muy, muy típico. Llegar y tú le explicas al jugador quién es y por qué está aquí. Y quién es se lo explicas desde su contexto, desde algo que él entiende. Es decir, si estamos hablando con un manejador, le dices, mira, en las últimas 3 temporadas, con todos los manejadores que tú has competido, este eres tú. Así anotas, así defiendes, así reboteas, así asistes y eso ya de partida es un impacto. Y luego ya cuando minamos un poco más el dato y decimos, vale, y mira cómo somos capaces de correlacionar el hecho de la bajada de rendimiento tuyo, por ejemplo, ¿no? De la última temporada. Y vemos, por ejemplo, que es que el jugador ha tenido menos uso de balón, es decir, ha tenido menos oportunidades de poder tomar decisiones con el balón. Por tanto, ¿por qué ha pasado eso? Ese es un momento donde el jugador hace, coño, ¿de verdad esto es así? ¿Me estás diciendo que yo soy ese? Pero es que sí que me puedo reconocer y te voy a explicar por qué he tenido menos uso de balón. Y ese es un momento, bueno, que tiene cierta magia y que de verdad te hace que los jugadores, bueno, por regla general, obviamente siempre hay alguno que tiene sus excepciones, pero ahí la comunicación empieza a fluir y bueno, es un elemento que independientemente de quién sea el interlocutor, que en este caso soy yo, bueno, te hace generar una confianza rápida porque se dan cuenta que aquí no hay ningún tipo de interés, que cuando tú has recomendado ese fichaje dentro de la organización, responde a un
por qué, que tiene un sentido, y dentro de ese sentido, él es una de los elementos clave, ¿no? Y verdaderamente ayuda sin lugar a dudas a crear una química y a ir generando poco a poco lo que tiene que acabar siendo una cultura, la cultura del dato, pero insisto, siempre como una herramienta. Óscar, vos hablás de cultura y sin ir más lejos, el nombre del libro es La nueva arquitectura del baloncesto. ¿Por qué te referís a una arquitectura, a una forma de construir sentido y no a un análisis del juego? Bueno, primero porque yo quiero que el libro llegue a todo el mundo. También la manera en la que está construido, nunca mejor dicho, tiene que ver mucho con poner en valor los datos, conectarlos con historias muy humanas y que todo eso nos pueda servir ya no solo en el baloncesto. Ha habido gente que me ha dicho, es una pena que pongas baloncesto porque puede que haya gente que no es de baloncesto que se lo pierda, en el sentido de que tiene muchas conexiones invisibles con otro tipo de situaciones que podemos estar viviendo en la empresa, en la vida, ¿no? Entonces, sobre todo, la idea era, en esta nueva idea de construcción, escribir un libro sobre cómo entender mejor un deporte complejo como es el baloncesto, un deporte de tantas variables, un deporte que no deja de evolucionar a nivel táctico, a nivel físico, a nivel de posiciones. Entonces, algo que está en un continuo movimiento, el hecho de tratar de reducir la incertidumbre, de entender cómo los datos pueden seguir siendo una manera de acercarnos a esa forma de que todo el mundo quiere, ¿no? Que tiene el éxito, que tiene la victoria, pues esa es un poquito la idea, ¿no? Y sobre todo que esa nueva arquitectura sirva no para cerrar ninguna conversación, sino más bien podríamos decir para ensancharlas, porque al final podríamos pensar que un dato o el hecho de medir algo es un fin en sí mismo, pero tal como yo lo entiendo, tal como yo conecto las cosas, ya no solamente dentro del básquet, sino dentro de mi forma de entender la vida en general, para mí lo interesante es que todo sea el inicio de una pregunta que nos lleve un paso más allá. Por tanto, al final el dato útil no es aquel que se puede mostrar, sino aquel que verdaderamente podemos estar procesando, al que le podemos estar haciendo preguntas, ¿vale? Porque si no, pareciera que los datos nos tienen que dar respuestas y las respuestas envejecen demasiado rápido. Estamos hablando con Óscar Garrido, el autor de La nueva arquitectura del baloncesto, que colabora, como mencioné hace un ratito, en El Triplazo, que es un contenido que genera Fran Guillén, que es uno de los relatores de Liga Endesa en la televisión española. El otro día te vi en un material, mientras acordábamos la entrevista que me pasaste, haciendo un análisis que me parecía buenísimo de Valencia Básquet en Euroliga, y coincidía mucho en la solidez defensiva que marca Óscar de Valencia, porque uno cuando ve a Valencia, sobre todo, acá lo voy a sacar un poco a Óscar del comentario que voy a hacer, en la Argentina tenemos todavía como la cultura del básquetbol muy de, bueno, el base pone la pelota abajo del brazo, se juega a los históricos 30 segundos, a los 24, 5 contra 5, bueno, ese básquet obviamente va perdiendo lugar, hay equipos que juegan seteado, estacionado, como le querramos decir, 5 contra 5, pero está el pensamiento, el miramiento del aficionado argentino medio de costado de que Valencia es un equipo donde parece que todo es caótico. Primero que no todo es caótico porque uno ve cómo llega Valencia jugando en ataque rápido a tomar un tiro dentro de los 8 segundos y no debe haber equipo más entrenado que Valencia para hacer eso, ¿bien? Al margen de los actores con los que cuenta y demás. Pero la solidez defensiva, cosa que vi ayer, por ejemplo, en la victoria de Valencia como visitante frente a Panathinaikos, es una cosa espectacular que él destaca. Y otra cosa, y a esto lo quería llevar, que marca Óscar, es el caso de Matt Costello. Bien, que el hombre que dice, ¿cómo puede ser que el Matt Costello que estaba en Valencia o en Gran Canaria tenía un rendimiento y ahora tiene un rendimiento mucho mayor o mucho mejor con menos tasa de uso o con menos pelota en el balón?
son cuestiones que se analizan, que se sobreanalizan, porque muchas veces el análisis de un fichaje está atado quizá a un contexto no tan favorable para el jugador. Y no hay duda que en este caso Pedro Martínez, así como el caso de Nate Rivers también, que es un jugador al que vos destacás y que yo había visto mucho en épocas de Pepe Vildosa en Cibona, obviamente que hay un armado para que esos jugadores se destaquen más que quizá en otros equipos. Pero entiendo debe ser un trabajo también bastante fino a la hora de una contratación, el mirar los números y ver en qué contexto se dan. Sí, el mayor reto principalmente a la hora de construir un equipo y de tratar de buscar los perfiles, como tú bien has dicho, en Argentina jugamos de esta manera, ¿no? Yo, por ejemplo, en el momento que yo empiezo a trabajar con un equipo, o mejor dicho, en una liga en concreto, porque hay veces que se da la circunstancia de que un equipo puede estar en más de una competición, al final lo que haces es analizar 8, 10, 12 temporadas para entender cómo está evolucionando el juego. Y no nos quepa ninguna duda de que el juego está evolucionando en todas las ligas. Obviamente no evoluciona en todas a la misma velocidad. Y ahí es donde, de alguna manera, toda la parte del análisis empieza a tener un poco la necesidad de interpretarse y un cierto punto de artesanía, ¿no? También preguntado en alguna ocasión por esto, yo digo, cuando quiero entender cómo es una liga, lo que haces es decir, vale, vamos a tratar de lograr la partitura de esa liga, pero luego necesitamos a los músicos que interpreten esa partitura. Y claro, hoy en día en el baloncesto moderno los espacios son claves, por eso el uso del triple es clave, pero no olvidemos que en muchas ligas y en muchos contextos las mejores opciones de tiro están en el primer bloque de 8 segundos o en los primeros 2 bloques de 8 segundos, con lo cual el no especular con eso tiene que ver muy mucho con ese trabajo que tú decías que Pedro Martínez y otros equipos también llevan a cabo, ¿no? Para poder llevar el balón a esas situaciones. Con lo cual, el juego, en esas situaciones, lo más importante es cómo defendemos a esos talentos. ¿Cómo se defiende a esos talentos dentro de estas competiciones? Y ahí es donde verdaderamente tienes que empezar a poner un poco blanco sobre negro. Tienes que empezar a decir cuáles son los perfiles. ¿Qué perfiles te encajan más como manejadores? ¿Qué perfiles se piden al wing? ¿Qué tipo de interiores pueden funcionar en la liga? Porque muchas veces lo que hacemos es superponer capas de jugadores. Y si tú te dedicas a superponer capas de jugadores, al final lo que estás haciendo es estás sobrecargando o estás poniendo demasiadas piezas iguales en un contexto, con lo cual lo que aporta un jugador por sí solo es una parte, pero es una parte muy mínima. Necesitamos saber qué es lo que aporta ese jugador en una pareja, en un trío, cómo defiende, qué solidez defensiva nos va a aportar, y en esos elementos es clave. En esos elementos necesitamos tener claro cómo va a funcionar el equipo, y por eso la construcción ahí, bueno, pues hay que invertir tiempo, hay que invertir energía, y siempre sin olvidar que estamos trabajando con personas que se pueden no adaptar, personas que pueden haber rendido muy bien en Argentina, pero en un contexto europeo puede cambiar, jugadores que rinden bien en G-League, pero que luego no rinden bien, aunque no salgan del continente americano, pero las ligas son totalmente diferentes. Allí hay muchísimo matiz y muchísimas cuestiones que plantearse, y todas ellas pueden analizarse y todas ellas podemos tener sobre ellas un cierto control. Luego ya depende un poco el tipo de configuraciones que vayamos haciendo. Esas nos van a ayudar en un sentido o en otro. Pero ahí es muy importante tener claro que los datos nos van a aportar de partida una perspectiva que a veces nuestros sesgos no nos van a permitir tener. Y en este contexto de distintos ritmos de juegos, distintas ligas, distintos números, datos sobre los jugadores,
qué tan importante es un concepto que vos mencionás, que es el ajuste a 100 posesiones, y de paso para explicarle al público qué es el ajuste a 100 posesiones. Bueno, es muy típico y sobre todo ya no es una cuestión solamente de los aficionados, ¿no? Incluso los propios profesionales del juego, directores deportivos, general managers, agentes, hablan habitualmente de las medias, ¿no? Este jugador mete 12 puntos y da 4 asistencias, ¿no? Este jugador mete 16 puntos. Claro, y nosotros, ¿cómo vamos a poder comparar jugadores si no les hacemos que jueguen el mismo partido? No es lo mismo que un jugador juegue 21 minutos que juegue 28. No es lo mismo que tenga un volumen de 3 triples intentados por partido a que intente 5 por partido. Cambia muchísimo. Entonces, ajustar a 100 posesiones básicamente lo que nos permite es poner a todos los jugadores a jugar el mismo partido. Que no nos importe si están jugando 21 o 28 minutos. Y que todo eso nos empiece a dar una perspectiva mucho más real. Porque en un momento dado podremos decir, este jugador sí tiene un 40% en triples, pero está tirando 3 triples por 100 posesiones. Mientras que otro tiene un 32%, pero está tirando 13. El jugador que está tirando 13 triples por 100 posesiones, yo creo que ya os lo podéis imaginar, ¿no? Está generando una gravedad en la línea de 3 puntos brutal. No está permitiendo que las defensas le estén retando porque pasan por debajo los bloqueos. Entonces, ya ahí nos está definiendo un poco cuál es ese perfil de jugador. Por eso es tan importante que los datos también a todos nos ayuden a hablar un poquito el mismo idioma. ¿Cómo puedo comparar a un jugador de la Liga Argentina con uno de la Liga Brasileña, de México, de la primera FEB española o de la BBL alemana? Ese es el primer punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya podemos entrar con más ciencia ficción, ¿no? O pueden ser los modelos predictivos con los que trabajamos. Hay una frase, estuve leyendo un artículo que seguramente, es más, creo que lo compartiste en redes sociales, de la web Zona de Básquet, que te hizo como una devolución del libro y demás, que sí, mencionás, en donde señalas, los datos no te regalan victorias, pero te ayudan a invertir mejor cada euro. Es tuya la frase. A mí me parece genial. Claro. Sí, bueno, no sé si es genial, pero está basada, como dicen en las películas, en hechos reales, ¿no? Al final, el baloncesto es un deporte que vive en una economía muy de batalla habitualmente. No es sencillo. Y sobre todo si estás introduciendo un elemento nuevo, como puede ser el dato, como en su día los ayudantes, los preparadores físicos, los psicólogos, etcétera, no es sencillo construir ese tipo de culturas. Con lo cual, claro, si dicen, viene aquí un analista de datos, ¿y cuánto nos va a costar? No, es cuánto vas a invertir para tratar de equivocarte muchísimo menos. ¿Cuánto cuesta cada error que tienes a la hora de fichar un jugador? ¿Cuánto cuesta? Entonces, todo eso es un impacto de partida. Se me está viniendo ahora mismo a la cabeza, tuve la oportunidad de compartir equipo y temporada en México con Ariel Realte, el entrenador argentino, y al principio me decía, ¿cómo entender todo esto, no? Y luego hemos tenido alguna conversación después en la cual me decía, en cuanto pueda volvemos a trabajar juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el dato es un espejo que al final nos acaba devolviendo lo que nosotros somos capaces de ver. Es un poco como el cuento del rey desnudo, ¿no? Y si somos capaces de ver una cosa, eso es lo que nos van a devolver los datos. Y no, a veces va todo mucho más allá. Con lo cual esa interpretación que está un poco alejada del día a día, que luego hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muchos entrenadores me dicen, ya, pero en tus datos no aparece que ayer en el entrenamiento me tiraron la botella y ya lo sé que no aparecen los datos. Y eso es el ser humano, y eso es la convivencia, y eso es el vestuario, ¿no? Pero verdaderamente ese trabajo de los datos
nos va a anticipar, nos va a generar muchísimos beneficios porque nos va a anticipar muchos rendimientos. Luego hay que seguir trabajando en la misma línea. ¿Qué ética de trabajo tiene el jugador? ¿Qué cultura a nivel familiar, personal? ¿Cómo ha funcionado en otros vestuarios? No es lo mismo que sea su primera experiencia que la segunda fuera de su entorno. Bueno, todas esas cosas van a marcar, pero desde luego si conseguimos reducir esa incertidumbre, vamos a ganar muchísimo. Y entender mejor el juego, o mejor dicho, interpretar mejor los datos, ¿puede compensar lo económico en cuanto quizás a las diferencias, las brechas salariales o de presupuesto entre equipos? Sin duda, sin duda. De hecho, me atrevería a decir que equipos que no tengan un problema económico o que no sea su principal, bueno, pues a lo mejor pueden funcionar sin datos, pero mirad, os pongo ejemplos, pero reales, y no de una liga, sino de que son recurrentes a lo largo de la experiencia. El típico jugador, que es un jugador que es un jugador de la liga, que la conoce, vamos a hacer una oferta por este jugador. Tengo dudas del encaje. ¿Por qué? Pero si es un jugador de nuestra liga, ya. Pero, ¿y cuánto cobra? Pues tanto. Todo eso, y eso, no, bueno, tendremos que dejar de fichar en otra posición porque... Entonces, ahí es cuando entras a analizar en detalle todo eso, ¿no? Y de repente a lo mejor, bueno, yo insisto, son casos reales, dices, fíjate, los números de este jugador en las últimas 2 temporadas los ha hecho contra los equipos que no son de playoff. Y sin embargo, cuando juega contra los equipos que son de playoff, su rendimiento baja por encima de un 40%. Entonces, eso, si tú eres un club que tienes una economía de batalla, te planteas que esa es una buena inversión. Bueno, todavía habrá gente que piense, no, pero es un jugador que te controla el vestuario. Bueno, pero te puede controlar el vestuario, pero lo que hay que hacer es salir al campo y anotar las canastas dentro del campo, ¿no? Entonces, la respuesta es un sí rotundo, y la respuesta es que todo lo que no estemos haciendo en ese sentido es una oportunidad que creo que los clubes, sobre todo pequeños, están perdiendo, y de descubrir talento en ligas fuera de radar, donde no ficha nadie. Esto, bueno, es una locura, y súper interesante y emocionante. Claro que alguna vez me ha dicho un presidente, esto es como estar en Las Vegas jugando en un casino, ahí escribiendo nombres. Pues bueno, entiendo esa sensación, porque tiene ese punto de apuesta, ¿no? Y ese punto de adrenalina. Con lo cual, bueno, sí, la respuesta es un sí muy claro. Bueno, antes de agradecerle por la nota, Oscar, yo hoy cuando terminamos de acordar, le dije, bueno, ya te paso todos los datos. Le dije que le iba a comentar un par de cuestiones acerca de su libro, que al final terminó siendo el pretexto del libro para hablar un poco más de básquetbol y de lo que él verdaderamente sabe, y nosotros preguntar qué es lo que debemos de hacer. ¿Bien? Así que le voy a pedir a Michael que me ponga ahí lo que le pasé. Esto es una captura de la gente de Librería Fanáticos, que son amigos nuestros, que es donde compramos todos nuestros libros. El libro está a la venta en la República Argentina, pero está agotado, Oscar. Bueno, pues contento, alegre, no lo sé. Sí, yo también me puse contento. Es más, le escribí 20 minutos a Jonah antes de empezar. Le dije, che, pero seguro que no lo tenés, porque voy a hablar con el autor del libro para que... Me dice, sí, quédate tranquilo que en un par de semanas vuelve. Así que ahí, bueno, Jonah, ya sabés que me tenés que reservar uno. Y nos ponemos contentos, además de que en la República Argentina, por lo menos la gente de Librería Fanáticos, que es libreriafanáticos.com, sí, dije bien, ¿no? Sí, libreriafanáticos.com, que es una librería, y que Jonah ya ha venido un par de veces aquí al estudio, pura y exclusivamente dedicada a libros deportivos, ¿bien? Literatura deportiva. Bueno, el libro no está. Lo han comprado, doy fe de que Jonah no los regala. O sea, no es que no hay en stock porque los regala, no hay en stock porque se lo compran, por suerte. Así que bueno, muy contentos de que se venda. Por supuesto. Principalmente. Así que bueno, Oscar, millón de gracias por la charla, por compartir conocimientos, y te estaré siguiendo ahí en el Triplazo, Triplazo TV. Bueno, así que estaremos atentos a y todos los contenidos.
Claro que sí, yo encantado, gracias por la oportunidad, un placer hablar con vosotros y a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Abrazo grande, Óscar, y gracias. Saludos, adiós, adiós. Pasó Óscar Garrido, autor de La nueva arquitectura del baloncesto. Le voy a pedir a Michael Scott.